Vamos entonces a resolver el problema de la ruta de mínimo costo. Recuerden que la fórmula lo que hace es calcular en cada etapa en forma independiente la función en la etapa n de estar en el estado n y tomar la acción xn como un costo inmediato, que es el costo de tomar la acción xn, y eso me deja en un estado en la siguiente etapa, en la etapa n más 1. Y en esa etapa n más 1 cojo el óptimo. Y esa es la fórmula elemental de la programación dinámica. Miren que como siempre la etapa n se calcula con base en la n más 1, entonces para no aplicar dos fórmulas, porque entonces en la última etapa sería solamente el costo inmediato, porque ya no hay etapa n más 1, no existe. Entonces, para no decir que aplicamos una fórmula hasta la penúltima etapa y otra en la última etapa, simplemente decimos que en la etapa n más 1 la función óptima es 0, y así no sumar o sumar 0 es lo mismo. Entonces, recuerden que siempre hacemos eso, ponemos como en la etapa n más 1 que no existe, el óptimo es 0. Entonces vamos a empezar, como decíamos, en reversa, en la etapa 4. Miren que ahí se tiene que encontrar en los estados H o I, y esto lo conduce de todas formas a J, porque es la última etapa. Recuerden que la última etapa siempre es elemental, es muy sencillo, es que ¿qué va a escoger? Es que no hay que escoger, es que de H o I hay que pegar necesariamente para J. Entonces ya está resuelto el óptimo. El óptimo, el mínimo, si yo estuviera en H y quisiera ir a J, es pegar para J, porque es que no hay sino esa alternativa. Y el óptimo, si yo estuviera en I y quisiera ir para J, es también pegar para J, porque no hay sino esa alternativa. Aquí aparece entonces resumida la parte final de la etapa 3, y para eso armamos una tabla. Miren lo que contiene la tabla, los estados de los cuales yo puedo arrancar en la etapa 4. Devuélvanse a las tablas originales y verán que en la etapa 4 yo tengo que estar en H o en I, y le agregamos dos columnas a la tabla. La última, que tiene la acción, la que genera el costo inmediato, que es pegar para J. Miren que de H no hay sino una sola alternativa, que es pegar para J, y que tiene un costo de 3. Entonces el costo óptimo mínimo para ir de H a J es pegar para J, y tiene un costo de 3. Lo mismo con I, también hay solo una alternativa por estar en la última etapa, y es pegar para J, que tiene un costo de 4. Miren entonces que la penúltima columna contiene el costo acumulado para resolver el problema si yo estuviera en H o si yo estuviera en I. Ese par de soluciones óptimas, porque ese es el óptimo para ir de H a J, tiene un costo de 3, y el óptimo para ir de I a J tiene un costo de 4. Esas soluciones las voy a usar en las etapas anteriores porque ya las tengo calculadas. Calculemos entonces ahora la etapa 3. Miren que en la etapa 3 él puede estar en E, F o G. Miren la tabla o el diagrama de la ruta con el costo mínimo, y entonces calculamos. Si yo estuviera en E, ¿cuál será el costo mínimo para llegar hasta J? Entonces, como hay dos alternativas desde E, que es pegar para H o pegar para I, las evalúo ambas. Entonces, si pegara para H, yo incurro en el costo de ir de E a H, eso es lo que llama el costo inmediato. Ese costo es 1. ¿Y qué hago en H? En H cojo el óptimo de la tabla anterior, que ya sabemos que es 3. Entonces 1 más 3 me da 4. Entonces, acabo de resolver un problema hipotético. La distancia mínima, el costo mínimo para ir de E a
J pasando por H es 4. Lo mismo hago con la otra alternativa. Si yo pegara para I, entonces nuevamente el costo inmediato, que es el costo de ir de E a I, que es 4. Y en I digo cuál es el óptimo de ir de I a J, lo leo en la tabla anterior, miren que también es 4. Entonces el costo mínimo de ir de E a J pasando por I es 4 más 4, que me da 8. En esta tabla aparece entonces la solución de la etapa 3. Esta tabla está asociada con la etapa 3. Entonces miren que las filas de la tabla son los estados en los que yo pudiera estar en la etapa 3, y miren que yo en la etapa 3 tengo que arrancar de E, de F o de G. Esos son los estados. En cambio las columnas son las acciones. La que está en la primera fila, la de estar en E, es la que acabamos de resolver en la diapositiva anterior. Y decía que si yo me fuera por H, yo podría llegar a J con un costo de 4. Y si arrancando de E me fuera por I, yo podría llegar a J con un costo de 8. Y como es un problema de minimización, yo digo, no, entre 4 y 8 es mejor 4, tiene un costo menor. Entonces acabo de resolver un problema hipotético. La forma menos costosa de ir de E a J es IM por H y tiene un costo de 4. Esas son las dos últimas columnas de la tabla. Miren que la última es la solución, por donde me voy, y la penúltima es el valor de la función de objetivo, que es 4. Así como lo hicimos para el estado E, se hace para los estados F y G. La segunda fila, la de F, también tiene las mismas dos alternativas. Si yo estuviera en F, tengo dos formas de llegar a J, irme por H o irme por I. Si me voy por H, incurro en el costo inmediato de irme de F a H, que es 6, más el óptimo desde H, el mínimo desde H, que ya lo tengo calculado en la tabla anterior, que es 3, y eso me da 9. En cambio, si me fuera por I, el costo de ir de F a I, el costo inmediato es 3, y el óptimo desde I lo leo de la tabla anterior y me da 4, para un costo total de 7. Y vuelvo y resuelvo el problema de minimización. Si yo estuviera en F, entre 9 y 7, el menor es 7, entonces la solución es irme por I, que tiene un costo total acumulado para llegar hasta J de 7. Miren entonces que acabamos de resolver otro problema hipotético. Si yo estuviera en F, la forma óptima de ir hasta J, la forma de costo mínimo, es irme por I, y el costo total de ese seguro es 7. Y lo mismo se hace para el último estado de la etapa 3, el G. Nuevamente tengo dos alternativas. Si yo estoy en G, no es sino que miren el gráfico o las tablas, me puedo ir por H o por I. Si me voy por H, el costo inmediato de ir de G a H es 3, y cuando llego a H, el óptimo, lo leo de la tabla anterior, que ya la tengo resuelta, también me da 3, para un costo total de 3 más 3 igual 6. En cambio, si me fuera por I, el costo inmediato de ir de G a I es 3, y el costo óptimo de ir de I hasta J es 4, y eso me da 7. Entre 6 y 7 se escoge el mínimo, que es 6, y acabo de resolver un problema hipotético. La distancia de costo mínimo para ir desde G hasta J es irme por H, y tiene un costo total de 6. Vamos a armar ahora la tabla para la etapa 2. Miren que en la etapa 2 yo puedo estar en B, C o D. No es sino mirar el gráfico o las tablas con los datos iniciales del problema. A manera de ejemplo, aquí está hecho gráficamente para C. Después lo hacemos en forma resumida para los otros dos estados, para B y para D. Entonces, si yo estuviera en C, miren que habría tres alternativas para pegar para J, que es irme por E, irme por F o irme por G. Y en cada una de esas
empezamos a aplicar la fórmula de programación dinámica, el costo inmediato más el óptimo de donde me deja tomar la acción del costo inmediato. Entonces, la primera alternativa es, si arranco de C para E, eso tiene un costo inmediato de 3. Ese es el costo de ir de C a E. ¿Y qué hago en E? Cojo el óptimo de la tabla anterior que me da 4 y entonces 3 más 4 me da 7. Lo mismo con la segunda alternativa estando en C. Si yo me fuera por F, pues tendría que ir de C a F. El costo inmediato de ir de C a F es 2. ¿Y qué hago en F? El óptimo lo leo de la tabla anterior, que es 7, y eso me da 9. Y la tercera alternativa, estando en C, es irme por G. Entonces, si de C pego para G, el costo inmediato, yo tengo que incurrir en el costo de ir de C a G, que es 4, y en G, ¿qué hago? Pues el óptimo, el mínimo de G, que ya lo tengo resuelto de la etapa anterior, que es 6, y eso me da 4 más 6, 10. En esta tabla aparece entonces resumida la solución para la etapa 2. Miren entonces que las filas son los estados en los cuales yo puedo arrancar de la etapa 2, que son estar en B, en C o en D. Y las alternativas, las acciones, que son las columnas. Miren que la que acabamos de resolver es la de C, o sea, la de la mitad. Esa ya la habíamos hecho en la diapositiva anterior, y es, si yo estuviera en C y me fuera para J pegando por E, incurriría en un costo total de 7 para llegar hasta J. Si yo estuviera en C y pegara para J pegando por F, incurriría en un costo total de 9, y pegando por G incurriría en un costo total de 10. Entonces yo digo, para ir de C hasta J, pegando por E, F o G, donde los costos son 7, 9 y 10, yo escojo el mínimo, que es 7. Acabo de resolver un problema hipotético. La distancia, el costo mínimo, la ruta de costo de seguro mínima para ir de C hasta J es irme por E, y el costo del seguro total desde C hasta J es 7. Así como se hizo con C, se hace de forma idéntica para B y para D. Para B es la primera fila y están los costos totales, el valor de la función de objetivo total, si me fuera por E, por F o por G. Entonces hay que sumar el costo inmediato más el óptimo, que lo leo de la tabla anterior. Miren que las tres alternativas dan 11, 11 y 12. Como es un problema de minimización, el mínimo de esos tres valores es 11, que en este caso el problema tiene dos soluciones. Acabo de resolver un problema hipotético. Si yo estuviera en B, la forma menos costosa de llegar a J es irme por E o por F, y tiene un costo total de ir de B hasta J de 11. Y lo mismo hago con la solución, con la última fila. Si yo estuviera en D, yo me puedo ir por E, por F o por G, y ahí están los tres costos totales que se vienen sumando, el inmediato más el óptimo, que se lee de la tabla anterior, y miren que de D, si me voy por E o por F, se obtiene el costo mínimo, que es 8, porque irme por G tiene un costo de 11. Nuevamente, aquí el problema tiene dos soluciones, y acabo de resolver un problema hipotético. Acabo de encontrar la ruta menos costosa para ir de D hasta J, y es irme por E o por F, y tiene un costo total de D hasta J de 8. Resolvemos ahora la etapa 1. En la etapa 1 yo puedo estar en A y tengo tres alternativas: irme para J por B, irme para J por C o irme para J por D. Empezamos a aplicar las fórmulas de programación dinámica, costo inmediato más el óptimo, que se lee de la tabla anterior. Si pego para J por B, entonces incurro en el costo inmediato de ir de A a B, que es 2, más el óptimo de B de la tabla anterior, que es 11, y eso me da 13. Si yo estando en A pegara para J por C,
incurro en el costo inmediato de ir de A a C, que es 4, y en C miro el óptimo de la tabla anterior que me da 7 para un costo total de 11. En cambio, si yo me fuera por D para J desde A, incurriría en el costo inmediato de ir de A a D, que es 3, y miro el óptimo desde D, que me da 8, y entonces 3 más 8 me da 11, y tengo el costo total para ir de A a J pasando por D. Con estos datos vamos a armar ahora la tabla. En esta diapositiva aparece la tabla para ir de A hasta J, la tabla óptima, la tabla de costo mínimo para ir de A a J. Como tengo tres alternativas, la tabla tiene tres columnas y en las tres se aplica la fórmula de programación dinámica que la aplicamos en la diapositiva anterior. Aquí prácticamente estamos copiando lo que encontramos en la diapositiva anterior. Si yo me fuera desde A hasta J pasando por B, el costo mínimo sería 13. Si yo me fuera desde A hasta J pasando por C, el costo mínimo sería 11. Y si yo me fuera desde A hasta J pasando por D, el costo mínimo sería 11. Entre esos tres valores, el mínimo es 11. Y miren que aquí el problema tiene nuevamente dos soluciones. Y acabo de resolver un problema hipotético, pero que ya no es tan hipotético, ya es el problema real, porque ya no es cuál sería el costo mínimo para ir de A a J, sino que ese es el problema que se me está preguntando. Entonces ya este es el problema real. Entonces el costo mínimo para ir de A a J, el seguro, es irme por C o por D. Nuevamente hay dos soluciones y el costo total es 11. Miren que la solución que se tiene siempre es la total. Ese 11 es la solución del problema. El seguro para ir desde A hasta J mínimo es irme por C o por D, y el costo para ir desde A hasta J, el total desde A hasta J, es 11. En esta diapositiva aparecen las rutas óptimas que son la solución del problema. Miren que la programación dinámica, cuando uno termina de resolver el problema, le da el valor óptimo de la función objetivo, pero no le da la solución. La solución hay que reconstruirla, hay que rearmarla mirando todas las tablas. Entonces miren que en la última etapa, que es la primera cronológica, recuerden que como vamos en reversa, fue la que resolvimos de última, pero es la que se plantea primero, que es cuando uno está en A. Ahí veíamos que si yo estoy en A, la solución óptima, la distancia, el costo mínimo para ir a J es irme por C o por D. Entonces yo digo, voy a armar la ruta yéndome por C. Entonces ya tengo el tramo AC. ¿Qué hago en C? Me voy a la tabla de la tercera etapa y veo que el óptimo en C es pegar para E. Entonces ya voy en E y tengo la ruta ACE, la ruta parcial ACE. En E hago lo mismo, miro en la de la etapa 2 cuál es el óptimo de E y me doy cuenta que es pegar por H, y en H, ya tengo la ruta parcial óptima ACEH. ¿Qué hago en H? Voy a la tabla de la etapa 4 y veo que es pegar para J y tiene un costo de 3. Entonces miren que la primera ruta de costo mínimo es ACEHJ, cuyo costo total es AC4 más CE3 más EH1 más HJ3, que da 11. El 11 me lo da la programación dinámica, pero miren que tuve que volver a reconstruir la ruta. Lo mismo con las otras rutas. Miren que la otra alternativa, estando en A, era pegar por D. Entonces me devuelvo a la tabla de la tercera etapa a ver en D cuál es el óptimo. En D el óptimo es pegar para E. En E el óptimo es pegar para H, y en H el óptimo es pegar para J. Todo eso lo leo en las tablas de solución. Yo por eso tengo que conservar esas tablas, no me puedo deshacer de ellas porque tengo que volver a
armar la solución. El costo total es AD que es 3 más DE que es 4 más EH que es 1 más HJ que es 3 y nuevamente eso me da 11. Y la última alternativa que era también pegando por D, pero miren que en D también había dos alternativas. En la anterior habíamos pegado de D para E, pero miren que en D, mirando el óptimo en D, yo también puedo pegar para F. Voy y miro el óptimo saliendo de F y me da que me tengo que ir por I, y voy y miro el óptimo saliendo de I y da que me lleva a J. Entonces acabo de armar una tercera solución que es la ruta ADFIJ. Y si sumo esos costos, AD es 3, DF es 1, FI es 3 e IJ es 4, eso me da 11. Acabo de encontrar las tres rutas que son las que aparecen en este gráfico cuya solución, cuyo costo mínimo es 11. Entonces miren que hay que tener cuidado en la programación dinámica, porque cuando uno llega a la última tabla de la programación dinámica, o sea, la primera cronológica, la primera que sucede en el tiempo, uno tiene el valor de la función objetivo óptimo, pero no tiene la solución o soluciones, porque miren que en este caso había tres soluciones y todas tres, por supuesto, tienen el costo mínimo que es 11.